Mensaje titulado La Madre de Jesús, y vamos a tratar de abordarlo de la mejor manera que podamos. Vamos a tratar de ver información importante para todos nosotros, especialmente en estos días que ocurren tantas situaciones difíciles. Pero a nivel mundial, a nivel de lo que vemos alrededor de nosotros, hay algunos países que en estos días en particular celebran lo que conocemos como el Día de la Madre. Día de la Madre, que de acuerdo con información que encontramos, involucra que internacionalmente se celebra o suele celebrarse 10 de mayo o el segundo domingo de mayo. Dentro de la información que pude recolectar acerca de esta celebración, porque sé que este es, si se puede decir, un tema ciertamente tabú dentro de algunas congregaciones en Latinoamérica, que se oponen totalmente a cualquier tipo de estas celebraciones, necesitamos ver información sobre ella para constatar acerca de la misma. Fue iniciado en Estados Unidos entre el año 1905 y 1908. Ni siquiera fue iniciado por la Iglesia Católica, como algunos tienen el concepto o la idea. Incluso esto fue una iniciativa de una señora que quería honrar a su mamá y lo hizo a través de la Iglesia Metodista. Pero el detalle que ella quería hacer era que en base a las buenas obras que había hecho su mamá, sería bueno que se diera una oportunidad de que hubiese un día al año en el que se le diera esta celebración a las madres. Aparte de ello, es interesante que dentro de lo que es Panamá, el primer día de las madres fue un 11 de mayo, 11 de mayo de 1924. No fue como suele ser actualmente el 8 de diciembre. 11 de mayo de 1924, más sin embargo, 6 años después, una dama distinguida de la sociedad que tenía una fuerte influencia católica fue la que quiso que se movilizara ese día para el 8 de diciembre en relación con lo que los católicos celebran como el Día de la Inmaculada Concepción. Entonces, es allí como nuestras nuevas generaciones han estado tomando la idea de que el Día de la Madre está relacionado con la Virgen María. Cosa que, como vemos, al menos desde el punto de vista secular, no era así. Aclaramos esto porque ciertamente es hermoso el poder hacerle saber a nuestras madres cuánto la queremos. No solamente un día al año, no solamente 1, 2, 3 días al año, porque hay algunas que incluso se agarran de que, dependiendo del país de donde son, celebran distintas fechas, pero todos los días. Yo tuve la oportunidad de tener una madre que me amó mucho y que a pesar de dificultades, crecí bajo sus brazos. Y que hoy extraño mucho, porque eso también ocurre en días como hoy. Ocurre situaciones en las que extrañamos a nuestra madre, a aquellos que ya no las tenemos. Hay algunos que incluso sabemos de hermanos que recién en estos días sus madres murieron. Y sabemos el dolor que embarga a estas familias de no poder contar con su mamá, especialmente en un día como hoy, porque todo el mundo se acuerda de las mamás, pero especialmente de que ya no van a ver más a esa persona. Como cristianos tenemos la hermosa esperanza de que podemos llegarnos a ver de vuelta en el cielo. Tengo la hermosa oportunidad de tener una hermosa esposa y un hermoso hijo que están formando parte de mi vida y que podemos dársele saber a ella también cuán hermoso es tener esa relación con ella y poder verla ejercer su maternidad. Y de esa misma manera, los invito a que llenen esa foto en blanco y negro, si se puede decir, con un pensamiento acerca de su madre o de sus hijos y esa relación con su esposa, aquellos que están casados y obviamente son padres de familia. Es hermoso el poder ver esto y, como acabo de mencionar, no hay nada de índole religiosa que deberíamos de preocuparnos por ello. Más respetamos a aquellos hermanos que deciden esto no es importante, o esto no es correcto. Más para aquellos que no lo hacen, ciertamente es un bonito día para dedicarle hoy a nuestras madres. Y como mencionaba, se da esta conexión que se hace ver si es en base a la Virgen María. Y el mensaje de hoy precisamente es titulado La Madre de Jesús. Vamos a ver una pregunta y 3 puntos. Una pregunta y 3 puntos para confirmar la respuesta a la pregunta y luego ver qué dicen las escrituras al respecto. Y es que lo primero que vamos a estar hablando es si María es o no es la Madre de Dios, como algunos estipulan. Tras de responder a esa pregunta, entonces veremos 3 características de esta madre, de María. Cómo es una madre que era temerosa de Dios,
cómo es una madre que era respetuosa de su marido, su esposo, y cómo era una madre amorosa de su hijo. Así que vamos a empezar a desarrollar nuestra lección para el día de hoy. ¿Es María la madre de Dios? Respuesta simple, no. Pero necesitamos ahondar, necesitamos verificar más sobre ello. ¿Y cómo podemos hacer eso? Recordamos que Pedro nos insta a todo aquel que se llama y se identifica como cristiano. Pedro nos insta a hablar lo que la Biblia habla. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. 1 Pedro 4:11. ¿Por qué estamos diciendo que la respuesta es negativa a esta pregunta? Vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. En primer lugar, necesitamos hacer una simple búsqueda. Y hoy en día tenemos tantas herramientas que nos permiten tener distintas versiones de la Biblia para leer, investigar, comenzar, por versiones me refiero a traducciones, y que podamos identificar si efectivamente encontramos esta frase en la Biblia. ¿Qué versículo me dice Madre de Dios? ¿Dónde puedo encontrar ese versículo en la palabra de Dios? ¿Dónde puedo encontrar esas frases? Bueno, la Reina Valera no me dice nada. No hay ningún versículo que diga Madre de Dios. Y si continuamos, la Biblia de las Américas tampoco. Y continuamos y vemos que la nueva Biblia latinoamericana de hoy tampoco. La traducción del lenguaje actual tampoco. Nuevo Testamento de la Biblia Peshitta tampoco. Nueva versión internacional, que es una de las más populares entre muchos movimientos religiosos, tampoco dice Madre de Dios por ningún lado. Tenemos la nueva traducción viviente y tenemos la traducción del Nuevo Mundo, que es la que usan los testigos de Jehová, que ciertamente no vamos a encontrar ese tipo de frases. Pero todas estas versiones, en ninguna de ellas pude encontrar Madre de Dios, esa pequeña frase junta. Pues bien, ¿qué ocurre al respecto? ¿Quiénes fueron los que dieron forma a esta frase de que María es la Madre de Dios? Sabemos que son nuestros amigos católicos. Sabemos que en base a su tradición y a sus enseñanzas es lo que constatan, es lo que creen. Hay un sitio web que se llama católico en inglés, catholic.net. Ellos incluso se identifican diciendo, uno de los videos que tienen disponibles en su sitio en español, que es el lugar de encuentro de los católicos en la red. Así que toda la información necesaria pertinente al catolicismo está en ese sitio web. Y dentro de ese sitio web tienen una versión de la Biblia. ¿Qué dice esa versión de la Biblia acerca de Madre de Dios? ¿En qué versículo encontramos en esa versión de su Biblia? Ninguno. No aparece. No existe incluso dentro de la Biblia católica. No hay un pasaje que diga María es la Madre de Dios. Por lo que tanto esto nos está llevando a que si debemos de hablar con respecto a lo que la palabra de Dios habla, esto no es bíblico. ¿De dónde sale? Sale de una palabra griega, Theotokos. Suena extraño, pero es como se escribe Theotokos y como suena. Es una palabra que literalmente quiere decir Madre de Dios o se identifica como Madre de Dios, pero literalmente dice la que dio a luz a Dios. Aquella que dio a luz a Dios. Es una frase que, como mencionamos, no existe en la Biblia. Sin embargo, unas fuentes dicen que la iglesia cristiana primitiva la utilizó para la maternidad divina de María. Además de eso, lo que podemos investigar y hemos encontrado es que dogmáticamente, que quiere decir dado algo como innegable, es que en el concilio de Efesios 431 después de Cristo es que se da esto. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué es lo que estamos haciendo saber? Mediante una reunión de hombres, mucho tiempo después de que María vivió, mucho tiempo después de que el Nuevo Testamento fue completado, ellos toman esta decisión de que es la Madre de Dios. Dentro de los conceptos que podemos encontrar es que, en primer lugar, esto se da cerca de 100 años después de que oficialmente inicia la Iglesia Católica. Entonces, debemos de responder con mansedumbre a las preguntas que nos hagan con respecto a nuestra esperanza, a nuestra fe. Aquí estamos viendo que un término es utilizado en base a algo que se tomó muchos años después y justo cuando ya se había dado la primera división, si se puede decir, de la iglesia, en que ya oficialmente había una iglesia aparte de la iglesia que Jesucristo edificó y estableció. De acuerdo al sitio de Así Prensa, que es lo que la Agencia Católica de Informaciones, dicen, la Virgen María sí es Madre de Dios. Tratan de afirmarlo fuera de las Escrituras, haciendo saber porque su Hijo Cristo es Dios. No negamos que Jesucristo ciertamente es Dios, es parte de la deidad o la Trinidad como algunos llaman, pero hay algo más, lleva mucho más que esto.
Entonces, cuando vemos esto, podemos ver incluso las palabras que en ese mismo artículo Juan Pablo II, en noviembre de 1996, dice. La expresión Madre de Dios nos dirige al verbo de Dios. Tratan de ver una conexión de algo que no es bíblico con algo que sí es bíblico. Pero ¿qué dice el apóstol Juan cuando inicia su evangelio, su narración de la vida de Jesucristo? Él inicia haciéndonos saber que en el principio era el verbo. ¿Qué quiere decir con esto, amados hermanos? Simple y sencillamente, en el principio estaba el verbo. María no estaba en el principio. En el principio, María ni siquiera estaba en planes de sus padres de nacer. Pero en el principio ya estaba el verbo. Ese verbo es Jesucristo. Jesucristo existe antes de haber tenido una madre en esta tierra. Fue parte importante de la creación. Entonces, esa primera pregunta que acabamos de responder, ciertamente no es la madre de Dios. La Biblia nos habla mucho del Hijo de Dios. Bastantes pasajes encontramos sobre ello, pero no encontramos ningún pasaje que diga María efectivamente es considerada la madre de Dios. Entonces, ¿significa esto que María no tiene ningún mérito? ¿Que no es importante en la historia de la humanidad? No estoy diciendo eso, hermanos. María es importantísima. Y vamos a ver sobre ella precisamente los tres aspectos que mencioné sobre esta madre. Empezando porque es una madre temerosa de Dios. Cuando hablamos de temor, usualmente pensamos en pavor, terror, algo que nos causa pánico. Pero sabemos que bíblicamente hablando, muchas veces el temor significa reverencia y respeto. María fue una madre respetuosa, una madre reverente a Dios. Sabía quién es Dios, respetaba a Dios y se sometía a su voluntad. Vemos y vamos a estar viendo varios pasajes, especialmente en el libro de Lucas, cómo vamos a ir viendo todo lo que se habla sobre la Virgen María en la Biblia. La Virgen María y luego la María, Madre de Jesús. Empezamos, Lucas 1:26 en adelante. ¿Al sexto mes de qué? Leemos en pasajes anteriores, viendo el contexto, Elizabeth, siendo prima de María, siendo una persona mayor y estéril, recibe la noticia de que va a concebir al que va a preparar el camino de Jesucristo, que es Juan el Bautista. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Una ciudad que para muchos no era importante, no era nada, porque así incluso llegan a referirse, qué bueno puede salir de Nazaret, como leemos en otro pasaje. A una virgen, quiere decir una joven que nunca ha tenido contacto sexual alguno. Desposada, quiere decir comprometida. Esta joven podía ser muy jovencita, pero ya tenía alguien con quien iba a casarse y de quien iba a ser su mujer. Desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, su nombre, María. Y su nombre veremos en unos minutos que tiene cierta importancia también. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida. Favorecida en el griego quiere llevar la idea de que se le ha otorgado gracia, que tiene un honor especial, es investida con un honor especial. Así que se le está dando este saludo y le hace saber, el Señor es contigo, bendita. Que proviene de dos palabras griegas que es hablar bien. Hablarán bien de ti todas, entre todas las mujeres. De entre todas las mujeres, eres alguien especial. Pero vemos la reacción que tiene esta joven. Dice el pasaje que se turbó por sus palabras. Y es que en primer lugar, ¿quién ha visto un ángel? Y cuando se aparece un ángel, ciertamente ya causa cierta emoción. Y al darse esa situación, se le aparece el ángel y le saluda de esta manera. Él no llegó de que, hola, soy el ángel Gabriel, vengo de parte de Dios y quiero darte una hermosa noticia que Dios te envía. Sino que una vez le hace saber, tú has sido seleccionada para algo importante. Y cuando seguimos en el texto dice, no temas porque ella temió, no temas porque no has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. ¿Qué vemos lo que está diciéndonos? Espérate, acabas de llegar a mi casa, me acabas de decir que soy salva y que es favorecida y bendita entre todas las mujeres, y ahora me dices que voy a concebir un hijo. Vemos que puede haber cierto choque aquí en la emoción, en la situación. Llamarás a su nombre Jesús, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Hermanos, cuando leemos sobre madres en la Biblia, leemos en Génesis 3:20 cómo Eva efectivamente es la madre de todos los vivientes. Es lo que quiere significar su nombre en base a cómo le fue dado. Luego en Génesis 17 leemos acerca de Sarai, a quien su nombre es cambiado a Sara.
y se le hace saber que efectivamente será la madre de las naciones porque su esposo Abraham será el padre de las naciones. De María, su nombre simplemente significa rebelde o algo rebelde. Viene del hebreo, pero ella no está siendo rebelde en este momento. Y ella se le está haciendo saber que va a ser la madre del Hijo del Altísimo. No dice madre del Altísimo, no es la madre de Dios. Es la madre del Hijo del Altísimo. El Señor le dará trono de David su padre y reinará sobre la casa y su reino no tendrá fin. Es alguien importante que va a nacer de esta muchacha. Pero volvemos, la importancia aquí es que es virgen. No ha tenido contacto sexual con nadie. Y esto le causa esa sorpresa a ella. Porque seguimos leyendo, María le dice al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Aquí no se trata de que no conoce a Juan, a Luis, a Felipe, a cualquier persona que andaba caminando por allí. Conocer era un modismo de los judíos para referirse a tener relación sexual. Entonces, María le está haciendo saber, yo no he tenido relaciones sexuales con ningún varón, ¿cómo puedo quedar embarazada? El ángel le hace saber, y necesito ir avanzando, que es por el medio del Espíritu Santo que llevará al Hijo del Altísimo. Y ese será llamado Hijo de Dios. Si en algún momento en las Escrituras hubiese sido interesante ver que María es la madre de Dios, era en este pasaje. Pero no se le dice, tú serás la madre de Dios. Se dice, tú serás la madre del Hijo de Dios. ¿Qué responde ella? Eso no es para mí. Disculpa, pero yo tengo mi vida, yo soy una jovencita, yo apenas no he empezado a vivir. Yo no quiero saber nada de esto. Vemos cómo es temerosa de Dios porque le hace saber al ángel su disposición a aceptar esto. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella está dispuesta a llevar una carga de la que en ese momento ni siquiera tiene idea, pero que sabe que viene de parte de Dios. Ciertamente esto es lo que causa que ella tenga su humildad y acepte esto. Más adelante visita a su prima Elizabeth. Y cuando está con ella, Elizabeth siente al niño y responde en base a lo que le ha hecho saber el Espíritu Santo, de que ese niño no es cualquier niño, ese niño va a ser su Señor. Y es entonces donde se da una hermosa oración o alabanza por parte de María. Y en esa alabanza que se le conoce en muchos lugares como el Magnificat, que es mi alma alaba al Señor, vemos muchos detalles. Y los invito a que por su cuenta lean esos pasajes en Lucas 1, 46 al 55. Pero brevemente analicemos cosas que reconoce María en esa oración, en esa alabanza. Dice que en primer lugar reconoce que Dios es motivo de salvación y gozo. También vemos cómo reconoce su posición social. Ella sabe, soy simplemente una sierva. No soy alguien de un alto grado social o importante económico. Soy una jovencita. Soy una sierva. Pero la grandeza y poder de Dios ha sido bendecida. Bendecido tiene que ver también mucho con felicidad. Recibe esta felicidad que va a llevar a todo el mundo. Reconoce también que Dios está haciendo algo enorme, algo grande en ella, y es parte de cómo Dios muestra su misericordia para los que le temen. Dios está haciendo saber, esto se ha dado de manera que aquellos que me obedecen, aquellos que se someten a mí, están recibiendo esta hermosa bendición a través de ti. De ahí que es algo grande, es lo que reconoce María. María reconoce que Dios es justo porque nos hace saber que Él exaltará al humilde y humillará al que se exalta. Y Jesucristo luego dice similares palabras en Lucas 14, 11. Finalmente, María reconoce que todo esto es parte de cómo Dios siempre cumple sus promesas. Y recordemos, todo el Antiguo Testamento trata acerca de esa promesa que vendría el Mesías. Y aquí, en este momento, se está a punto de cumplir una profecía que tenía 700 años de espera, hecha por Isaías en Isaías 7:14, y que sabemos que efectivamente es que el Mesías vendría de parte de una virgen. Y esta jovencita que nunca ha conocido hombre, temerosa de Dios, reconoce esta situación y dice, he aquí la sierva, yo haré lo que sea necesario en base a darle la gloria a Dios que Él merece. Una madre temerosa de Dios. Y esa madre temerosa de Dios nos enseña también que hay que ser respetuosa de su marido. Pero el marido precisamente, ahorita hemos hablado solamente para mujeres, si se puede decir. Ahora enfoquémonos en la parte que involucra también al varón de la familia. Así que, ¿cómo podemos ver una madre respetuosa de su marido?
respeto, acatamiento que se hace a alguien, acatar, aceptar con sumisión una autoridad o unas normas legales, una orden. Sabemos que nuestras esposas no son nuestras esclavas, son nuestra ayuda mutua, ideal, son parte de nuestras vidas. Y ellas también comprenden o necesitan comprender que nos deben respeto. María hace así. Ya leímos cómo María se entera a través de los que hemos leído en los escritos de Lucas, a través del ángel que va a ser la madre del Hijo de Dios. Pero ¿cómo puede recibir esta noticia José, su prometido? La palabra de Dios nos hace saber eso en el primer capítulo de Mateo. Y leemos brevemente, dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada, que ya lo explicamos, María con José, antes que se juntasen, nuevamente la referencia con respecto a marido y mujer aún no lo son, se halló que había concebido del Espíritu Santo. María ya sabía que estaba embarazada del Espíritu Santo, o que había concebido por el Espíritu Santo, pero José no. ¿Y qué puede pasar por la mente de un hombre? Conozco a esta muchacha, estoy preparado para casarme con ella y de la nada me sale embarazada. Vemos que nuestra mente carnal de una vez piensa, alguien se comió el mandado, y disculpen por decir la frase de esa manera, ¿verdad? Pero comprendemos, algo pasó aquí que no es correcto. Y sabemos que nuestra cultura actual se da constantemente. Pero en ese tiempo, esta es una buena mujer, es una buena muchacha. Y un ángel le hace saber esto a José, y le hace saber que quien está en ese vientre es el Hijo de Dios. Y que le deben de llamar Jesús, que significa Jehová es salvación. Jesús es una forma moderna de Josué, del hebreo. Entonces, Jesús es salvación, Él es el Salvador. Esta mujer va a dar a luz a este niño. Y es importante que quiero que enfaticemos, que aquí dice, no temas recibir a María, tu mujer. ¿Cómo actúa Dios siempre con la verdad? Que en este caso el ángel está haciendo saber a José, ella no ha estado con nadie más. Ella es tuya, es para ti y será siempre para ti. Así que tiene esta promesa, tiene esta afirmación. El hombre despierta y efectivamente hace lo que el ángel le pidió. María ciertamente se somete a su esposo, vive con su esposo, continúa esta relación que empezó de esta manera. Y vemos algo crucial con respecto a la eternidad de la virginidad de María que se enseña. Leemos, pero no la conoció, y recuerdo la definición que di, es dentro del modismo de los judíos, no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Primogénito indica que es el primero, no indica que es el único. Y vamos a ver más adelante que hay pasajes que nos enseñan que efectivamente María no solamente tuvo a este muchacho. Entonces vemos esta importante información acerca de una mujer que respeta a su marido, vive con él. Mateo 2, 13 al 14 se nos hace saber cómo recibieron ciertas visitas y después un ángel le hace saber, hay peligro. Herodes quiere acabar con todos los niños. Toma a tu mujer, toma a ese niño y llévatelos. Toma al niño y a su madre, llévatelos a Egipto. Puede ser que Jesucristo anduviese cerca de los 2 años de edad. Ya un niño que tal vez hace muchas cosas. María podría haberse puesto y que no, que nos vamos a ir de este lugar, aquí estamos cómodos, estamos bien, dejar todo tirado. No podemos hacer eso. ¿Cuántas mujeres piensan así hoy en día? Pero María se sometió, respetó a su marido, fue con él a Egipto. Y cuando pasó todo este peligro, leemos más adelante que nuevamente se le dice, ya Herodes murió, tomen al niño, toma a tu mujer, vuelvan a Israel. Más él comprende que Belén quizás no sea el lugar seguro y van a Nazaret. Estando en Nazaret, ¿qué es lo que ocurre? Hace saber que entonces es un pueblo pequeño. Es el pueblo en el que creció Jesucristo. Y por eso es conocido como Jesús de Nazaret. Y como mencioné anteriormente, hay otros pasajes que dicen qué bueno puede salir de Nazaret. Pero salió gran cosa de Nazaret. Y no es una cosa porque ciertamente es nuestro Señor y Salvador. Se levantó, tomó al niño y se fueron. Leemos más adelante en capítulo 12 de Mateo, mientras Jesucristo aún hablaba con la gente, predicaba, enseñaba, hacía saber la palabra de Dios. Mientras estaba allí, se acercan un grupo de personas que no eran desconocidos para la multitud. Su madre, sus hermanos. Importantísimo con respecto a lo que la Biblia dice sobre la madre de Jesús. Ella tuvo otros hijos.
que eran hermanos, mitad de sangre, si se puede decir, de Jesucristo. Estaban afuera y le querían hablar. He aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Jesucristo le dice que está ocupado en ese momento y le hace saber, en la revelación que hace saber, quién es mi madre y mis hermanos, son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Sabemos por otros pasajes que en un momento de su vida los hermanos de Jesucristo no estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios o consideraban a Jesucristo como el Hijo de Dios. En el siguiente capítulo leemos que venido a su tierra, venido a Nazaret, estaba enseñando y la gente comienza a hacerse preguntas, ¿quién es este? Luego, después de este texto, dice que no hay profeta en su propia tierra. Pero ¿qué dicen las personas? El hijo del carpintero. Reconocían la relación familiar que Jesucristo tenía. Reconocen su madre María y sus hermanos. Dan nombres de ellos, Jacobo, José, Simón y Judas. El primero y el último son importantes de recordar, porque este que conocemos como Jacobo es el quien también conocemos como Santiago y esa carta que fue escrita. Y leemos también cómo está Judas, que es otra de las cartas casi al final de la Biblia, que dice que es hermano de Jacobo, que es este Jacobo, que son ambos hermanos de Jesucristo. Así que son dos hermanos que llegan a servir luego de la muerte de nuestro Señor. Pero vemos que María cuida de su familia, se somete a su esposo, le respeta. Y esto es importante hoy en día, hermanas. Es importante especialmente para las damas que comprendan que se deben a su hogar. El feminismo ha hecho mucho daño a la sociedad y hoy estamos viendo las razones de ello. Muchos muchachos están siendo criados sin padres porque sus padres están trabajando. Sé que hay necesidad de trabajo, pero prioridad de cada dama es cuidar de su casa, cuidar de sus hijos, cuidar de su esposo. Y es esto lo que estamos haciendo ver, es esto lo que estamos viendo, que efectivamente María era una mujer que cuidó de su hogar, respetó a su marido y era temerosa de Dios. Finalmente, una madre que es amorosa de su hijo. Y esta parte es difícil. ¿Quién va a decir que una mamá no ama a su hijo? Tal vez se conozcan algunos casos de cosas extrañas que han pasado y que muchas veces pueden ser por algún problema psicológico de esa madre. Pero todos reconocemos que una madre ama a su hijo. Pero ¿está dispuesta a sacrificarlo? ¿Está dispuesta a ponerlo a muerte? ¿Está dispuesta a ver cómo su hijo muere como un criminal? Sabemos que hay muchas madres de criminales y tratan de justificar, ese es mi hijo, pobrecito, cuídenlo. Pero son culpables. Jesucristo no tenía culpa. Mas veamos nuevamente pasajes que nos hablan acerca de María y ese amor que tiene para su hijo Jesús. Empezamos en Lucas 2 nuevamente, versículos 33 a 35. Recordamos cómo se habían dado unos eventos, cómo era requerido que ellos estuviesen haciendo un montón de cosas. Pero cuando nació el niño, se da esta situación de que encuentran a este hombre, Simeón, y de una vez les hace saber algo importantísimo. Leamos sus palabras. He aquí, este está puesto para caída. ¿Caída de quién? De todo aquel judío que no hacía lo que era correcto y no estaba haciendo la voluntad de Dios. Y para el lamentamiento de muchos en Israel, aquellos que sí buscaban hacer la voluntad de Dios y cuando llegara el momento de escuchar el mensaje de Jesucristo, lo obedecerían. Y para señal que será contradicha. Y dice, una espada traspasará tu misma alma. La palabra traducida como espada también tiene cierta relación con aquella espada que utilizó Goliat. Y sabemos que Goliat no era un hombre pequeño. Y está haciéndonos saber, esa espada así de grande traspasará tu alma, María, cuando se dé un momento en particular en la vida de este muchacho. Es un bebé ahorita, es un niño indefenso, pero se le está haciendo saber a ella, y tal vez recordando cuando la visitó el ángel, este muchacho viene por un propósito especial. Hermanas, cuando uno de sus hijos se corta, se cae o se raspa, ¿no sienten ustedes que ustedes también recibieron ese golpe? Los padres también, porque tenemos que involucrarlos también en eso. Pero podemos comprender el amor de una madre hacia la herida que pueda sufrir un hijo y que dice, yo quiero recibirla por él, no quiero que él sufra, no quiero que él esté enfermo. Ese es el amor de una madre. Mas volvemos y pasamos ahora de cuando era un infante a cuando era un preadolescente, que está en ese mismo capítulo leemos, y lo que mencionaba. Van al templo porque era requerido, la fiesta de la Pascua. Cuando vuelven José y María, no se percatan que Jesús no está con ellos, y vuelven a buscarle. ¿A quién no se le ha escondido un niño? ¿A quién no se le ha perdido un niño?
¿Quién no ha tenido esa experiencia de que no lo encuentro y finalmente lo encuentro y estaba jugando o haciendo alguna otra cosa? ¿Cuál es la reacción de esos padres? ¡Ay, te me perdiste! ¿Quién sabe qué estabas haciendo, travieso? ¿Por qué hiciste eso? Te voy a regañar, mira porque el susto que me has dado. Básicamente la reacción que tienen José y María. Y miremos lo que María dice. Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre, tu padre, y yo te hemos buscado con angustia. ¿Qué quiere decir con tu padre? María está hablando de José, pero Jesús sabe muy bien quién es su padre. Sabe que José ha sido la figura paterna que Dios ha puesto en su vida, pero con 12 años y la sabiduría que tiene, porque se sorprendieron, cuando dice sorprendieron era porque está hablando con los doctores de la ley y demostraba gran sabiduría. Pero su respuesta es, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Padre con mayúscula vemos en las escrituras. En ese momento ella ni José comprendieron bien qué es lo que estaba diciendo. Tal vez se les había escapado aquella visión que tuvieron por parte del ángel. Tal vez se habían olvidado de algunos detalles. Pero aquí les hace saber esto y ellos no entendieron. Él vuelve con ellos a Nazaret. Se sujeta a ellos como un buen muchacho, como un buen hijo. Pero ¿qué dice el final de este texto? Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Cuánto tamaño tiene el corazón de una madre? Es difícil describirlo, pero sabemos que recuerdan todos los detalles con respecto a cada uno de sus hijos. Pues bien, pasamos del adolescente al adulto. Ese adulto que fue donde estaba Juan el Bautista. Ese adulto que fue para ser bautizado por Juan el Bautista. Ese adulto que estaba metido en esa agua, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. ¿Y qué hace el cielo? Se abre y una voz dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Después de este evento, varios hombres deciden seguirle. Y es entonces cuando llegamos a Juan 2, un evento que marca el primer milagro, la primera señal de Jesucristo. Pero no es algo que él quería hacer en ese momento. María probablemente ya sabía de los eventos que habían ocurrido con Juan el Bautista. A fin de cuentas, era un primo también. María sabe de estas situaciones, está en esa fiesta invitada, que probablemente sean familiares o amigos de la familia. Está en esa fiesta, ve que se acaba el vino y le hace saber a Jesucristo, no hay vino. Alguno dirá, ¿y eso qué conmigo? Recordamos, aquí no estamos hablando de vino, de alcohol, es simplemente el jugo de la uva. Están en una fiesta, se acaba el jugo de la uva. María conoce y sabe que Cristo puede hacer algo. Sabe quién es el hijo que ella tiene. Le dice esto, pero miremos la respuesta que da Jesucristo. Que si lo pusiésemos a la actualidad, cualquiera diría que es joven más irrespetuoso de su madre. Pero en ese momento decirle mujer era parte de la cultura. Segundo, ya no era un niño pequeño, ya era un hombre y ya estaba preparándose para empezar su ministerio, empezar su camino en esta tierra para cumplir la voluntad del Padre de la que habló. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no he venido mi hora. No es mi momento de estar haciendo señales. Pero ella confía y sabe, conoce a su hijo, le ama y le dice a los demás, haced todo lo que os dijere. Cuando Jesucristo ejecuta este milagro, no es por simple capricho de su madre. No es para complacer a su madre o para que sea la gran fiesta. Hay dos propósitos que leemos de este milagro. El primero es que su gloria es manifestada. Como del agua vacía que había en esos estañones o en esos garrafones, ahora hay vino puro y el mejor que puede haber. Su gloria es manifestada, pero también recordemos que estaba con sus discípulos. Sus discípulos entonces llegan a ver que la fe en él es hecha. Ellos llegan a comprender, efectivamente, este es el Hijo de Dios. Pero María tenía ese amor para con su hijo y estaba pasando un buen día con él en este evento. Mas pasamos toda la vida de Jesucristo. Llegamos a ese horrible momento en que está en la cruz. ¿Y quién está debajo de esa cruz? ¿Quién está mirando? Su madre, la hermana de su madre y otras mujeres. Cuando ve Jesucristo a su madre, su corazón se compadece y sabe, no puedo estar más contigo, mas te voy a dejar con alguien que cuide de ti. ¿Dónde están los otros hermanos y hermanas? No lo sabemos, la Escritura no nos lo dice en este momento.
Pero Jesucristo ve a su discípulo amado, a Juan, que es el que ha escrito este evangelio, y que hace saber, aquí está tu hijo, aquí está tu madre. Cuídense uno del otro. Es aquí como vemos, el amor de María incondicional ha pasado por toda esta etapa. Esa María que escuchó al ángel decirle, este es el Hijo del Altísimo y es alguien importante y va a hacer muchas cosas buenas. Es la misma María que recuerda cómo una espada en ese momento es ese ejemplo de que esa espada está traspasando su corazón. Y tras de que está traspasando su corazón, ella se había guardado todas estas cosas por tanto tiempo. Y cómo comprendía entonces que la misión de su hijo estaba llegando a su punto final. Estaba cumpliéndose. ¿Cuánto ama esta mujer que está ahí viendo a su hijo morir? ¿Cuánto le ama? Pero también teme a Dios. Y ciertamente también respetaba a su marido, que en este momento probablemente ya había fallecido. Pero tenemos esta situación y vamos a ver efectivamente que anteriormente, cuando vimos en Juan, vimos la madre de Jesús. Salía 2 veces en el texto. La última de esas veces, Hechos 1:14. ¿Quiénes son los que están reunidos? Los apóstoles. Ya Jesucristo ha ascendido. Jesucristo les ha dicho que va a venir un poder para con ellos, que estén reunidos. Están ellos en ese lugar. Perseveran unánimes en oración y ruego. Habían algunas otras de las mujeres que, como hemos leído, habían otras mujeres que eran devotas a Jesucristo y también discípulas de él. Pero aquí están los apóstoles, están estas mujeres, está María, la madre de Jesús. Y están sus hermanos también, que como mencionamos, Jacobo y Judas sirvieron luego en el ministerio. Hermanos, María nunca dejó de amar a su hijo. Y sé que ninguna madre deja de amar a su hijo. Puede tener 40 años y va a seguir siendo su bebé. María nos da hermosas enseñanzas acerca de lo que involucra ser una madre temerosa de Dios, respetuosa de su marido y amorosa de sus hijos. ¿Cómo concluimos? Mencionando eso mismo que acabo de decir, hermanos. Pero ella nos ha mostrado el valor de una madre piadosa. Cierto, la Biblia, como hemos mencionado en las Escrituras, no hay ningún pasaje que se refiere a ella como la madre de Dios. Y eso no es importante en este momento. Lo que es importante es que es una madre digna de admirar, no de adorar, porque como hemos dicho, no es deidad. Fue una persona, una mujer de carne y hueso, como cuantas mujeres conocemos en nuestras vidas y como cuanta mujer ha parido a cada uno de nosotros. Tuvo una gran dicha de que en base a su temor a Dios fue seleccionada por Él para traer al Hijo que hoy nos da la salvación a través de su sangre. Es hermoso tener esta oportunidad. Es hermoso el poder comprender cuán importante es una madre. No un día al año, 3 días al año, sino todas nuestras vidas. Quienes tienen a su madre viva, búsquenla, salúdenla, háganla saber cuán importante es para ustedes. Quienes no la tenemos, bueno, recordemos los buenos momentos con ellas. Si obedecieron el Evangelio, sabemos que las veremos de nuevo. Si no lo han hecho, no hay nada que podamos hacer al respecto. Pero lo que es importante es darles el respeto y honor que ellas se merecen. Y es de allí que hemos cantado el himno Bellas Palabras de Vida. La palabra de Dios nos da vida. Es bella, es pura, es completa. Y nos ha enseñado todo lo que necesitamos saber acerca de quién fue María, la madre de Jesús. Pero sabemos ciertamente que un gran día viene. Y estaremos entonando ese himno en los próximos minutos. Pero un gran día viene. ¿Estás listo para él? No sabemos si sean 5 minutos, sea mañana, sean 100 años. No lo sabemos. Pero si algo es cierto es que debemos estar preparados para cuando ese día venga. Y es por eso que te invitamos, si no eres un cristiano, a que has escuchado la palabra de Dios ser predicada, a que crees que Dios es quien es, a que sabes que debes de arrepentirte, que es cambiar tu mente con respecto a cosas que no son correctas. Y tras de ello, confesar, decir la misma cosa, Jesucristo es el Hijo de Dios. Poder decir con tu voz, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y ser inmerso en esas aguas del bautismo para salir esa nueva criatura que ya no es tu viejo pecador, sino es tu nuevo siervo de Jesucristo. Eso es lo que necesitas hacer para ponerte en paz con Dios, reconciliarte con Él, si aún no eres un cristiano, si aún no has hecho eso.
Pero si eres cristiano y si lo has hecho, quiero que sepas que Dios es justo y fiel y bueno para perdonar tus pecados si se los confiesas y se los haces saber. Y allí estamos cada uno de nosotros dispuestos a orar contigo y para ti, de manera que puedas estar en paz con Dios y seguir el camino correcto hacia la salvación, hacia ese hermoso lugar que ha preparado para todos nosotros. Amados hermanos, sea cual sea la situación que estén experimentando, los invito a que canten con nosotros esta alabanza y nos hagan saber su deseo de reconciliarse con Dios o de obedecer a Dios de la manera que Él ha enseñado. Dios les bendiga ricamente. Gracias por estar con nosotros. Este es el día que el Señor nos dio. Seré feliz y le adoraré.